primero, y otro caso como las dos, el tercero y el cuarto, por así decirlo, ¿sí? La idea es que no se empalaten. Claro. Yo sé que mucha información son muchas personas, porque no es que tienen una sola persona, un solo delito, un solo listo. ¿Sí? La idea es que puedan ir lo más tranquilo posible, por eso también nosotros siempre hace unos 4 años que damos este tipo de prácticos previo al examen, cosa de que no se sientan en el día del examen y digan, no sé qué es esto. Sí, después cada uno usa la técnica a lo mejor que más le conviene, qué sé yo, a lo mejor son varias personas que tienen que determinar qué participación tienen, hacerlo con sus rayones con diferentes colores para no confundirse. La línea del tiempo lo mismo, a lo mejor las condenas con un color, o hecho con otro. Esas técnicas, bueno, cada uno sabrá qué le viene mejor, qué le resulta más práctico. Pero cada uno tendría que tener eso para no confundirse a lo mejor. Y sobre todo en la línea del tiempo si son muchas fechas. Bueno, arrancamos, por favor. ¿Alguien quiere leer? Dale. Ahora es un poco. Matías, preso de alto perfil detenido en Ezeiza, maneja desde su celda negocios vinculados al tráfico de estupefacientes y para asegurarse el dominio del barrio donde tiene su búnker, planea eliminar a sus anteriores. A tal fin se comunica vía WhatsApp con Elmiga, uno de los miembros de su banda, ofreciéndole 100.000 pesos por un trabajo que consistía en volarle la cabeza a Chaco. Le indica que busque el arma que estaba escondida y que contacte a un copiloto para que lo lleve en su moto a tirarle a la persona marcada, indicándole que vaya hasta el domicilio de Chaco, que le tire desde la puerta, que luego se suba a la moto y que se deshaga de la misma y del arma. Elmiga, que pertenecía a la banda de Matías porque eso le daba estatus en el barrio y quería conquistar a una vecina, se comunica con Roque, amigo de su infancia, para que le haga el favor de manejar la moto mientras él hacía un mandado. Como Roque confía en su amigo, no le pregunta más nada. Al día siguiente, desde todo el pedido de Matías al día, este se dirige al domicilio de Chapu junto a Roque, quien conducía la moto. Al llegar, Elmiga se baja en la casa, toca timbre y al abrir lo atiende un masculino, ante lo cual aquel dispara con una submarina 3 veces y se da la fuga en la moto junto a su compañero, el cual le recrimina su conducta. Seguidamente, como tenía que descargar la moto y el arma, se dirigen a la casa de otro miembro de la banda, Andy, quien esconde en su vivienda tanto el arma como la moto. Posteriormente, Miga se entera que el masculino al que le había declarado había fallecido, pero que no era el Capo, sino su hermano, de similares características físicas. Aclaración: ninguno de los sujetos estaba autorizado como legítimo poseedor de armas de fuego. Los artículos no se faltan. Y la consigna dice: explique cuál es la participación de Matías, Elmiga, Roque y Andy, teniendo en cuenta los artículos citados. ¿Había algún tipo de concurso en cada una de las acciones desplegadas? ¿Varía en algo que la víctima haya sido otra de la encargada? Analizo desde la óptica de la teoría del delito. Bueno, por parte. Elmiga. Son 4 personas en particular. Matías, empezamos por el 17. Matías. Yo puse que... ¿Es autor mediato, puede ser? A mí me tiró. ¿Qué? Bueno, no sé. Está bien, tiren y vamos a leer. Yo puse que teniendo en cuenta los artículos citados, analizando participación, Miga debe responder como autor directo del homicidio grabado por tesis o promesa declaratoria de la figura del artículo 80 y 3 del Código Penal, que tiene la pena de prisión perpetua en el concurso de arma en el delito de tenencia de arma de fuego sin autorización legal, el artículo 29 inciso 2, siendo condenado a la única pena indivisible de prisión perpetua, según el artículo 56 del Código Penal, segundo párrafo. Eso es día. Modifica concurso real. Que si la pena es indivisible en otro delito. Concurso real es el máximo, el mínimo
Sí. Bueno, El mínimo de suma aritmética. según la pena no previsible se aplicará históricamente salvo el caso donde ocurrió excepción perpetua y restricción temporal no se aplicará la restricción perpetua. Bien. ¿Vos habías puesto autor o autor? No puse el autor directo. Autor. Bien. ¿Pero quién mira? El mío, Sí. Sí, empecé por ese, no por María José. Bueno, bien. ¿Quién más? Uno pusiste. Yo puse que es coautor. O sea, si bien es ejecutor, es coautor con Matías. Ambos son, por ejemplo, Matías es autor mediato. Y también el MIGA se concurren varios delitos como los nombran en posesión de armas, asalto con violencia. Y yo puse que Matías es instigador porque es quien determina a otro a cometer un hecho punible por el artículo 45 del Código Penal infine y por ese lado lo ves como un instigador. Porque aparte también en el relato bueno, le paga un dinero, le determina, digamos, todo un hecho, el hecho es, digamos, es ajeno. O sea, el autor es, el hecho es, no, porque estoy yo en la participación, pero sería partícipe Matías, sería partícipe necesario de un hecho ajeno, pero a la vez es autor por cometer el delito. ¿Partícipe o instigador? No, Matías es instigador para mí. Ah, Matías es instigador. No, estaba pensando los dos. ¿Cuál es la acción en la parte del texto, de la redacción del práctico que te hace pensar que él instiga a otro a cometer el hecho? Porque lo determina y lo convence, le ¿Qué paga ofrece? dinero, Ese le dinero. paga, le manda el cuarto, me O parece. sea, Matías Sí. es quien tiene la idea y instiga a otra persona, lo determina a otra A que persona, cometa un hecho, a cometer otro hecho. sí, Bien. por el artículo 45 infine, que ahí establece una figura que determina a otro. Bien. ¿Alguien más puso instigador? No sé. ¿Vos pusiste instigador? Yo pensé que. Yo puse el determinador, no sé si hay. Me Mismo, parece ¿no? que hay diferencia. No hay indicador ni Autor de determinación sería. ¿Cómo? Autor de determinación o determinador, sí. Pero sí, Pero, ¿Quién más? ¿Usted, chica, por ejemplo? Yo no lo hice. ¿Vos? Instigador. ¿Vos? No, no hice, pero leí también a favor. Bien. Bueno, la respuesta más correcta es instigador. Él instiga, obliga a cometer el hecho. claro, es decir, que cometa el hecho. Y la frase es, él lo llama y le ofrece una suma de dinero a cambio de la acción que tiene que llevar a cabo. Vos Sí, lo mandalo ofrece acá, y yo le te pago, indica, te ofrece. le indica un domicilio, todo de la persona. Le da todos los datos. Todos los datos. Te ir a matar a tal persona que vive en tal lugar y yo, para eso te ofrezco 100.000 pesos, vos tenés que ir a anotarlo y tenés que conseguir una persona que te lleve una moto. Cuando salga de la casa, lo matás. Es un instigador. Instiga a otro, determina a otro a cometer un hecho. Esa es la respuesta correcta en relación a Y Matilda. tampoco duda, Hola. no duda tampoco, porque si no, no duda en cometer el hecho. Y el día podría haber dicho. No. Por eso, no duda, o sea, actúa también con dolo, porque Claro. tanto los dos actúan. El otro Es importante el don. Matías le podría haber ofrecido la suma de dinero, que podría haber ido al lugar, pero él podría haber dicho, no, yo no voy. Bueno, y lo mató. Tenés que tener la posibilidad de decidir. Claro, es. Claro, él tuvo. El mío tuvo el dominio del hecho también en el momento como la. Claro. ¿Sí? Entonces es un coautor. Coautor del hecho. el mío. Sí. El mío. La calificación es como dijo la compañera. Salvo en una parte del frente te confundiste y dijiste tenencia, pero es exportación. Pero bueno, La aportación. el encuadre jurídico no para tener dos. Claro. Pero sí, es homicidio calificado por ser cometido por precio con lucha remuneratoria, agravado por utilización de un arma de fuego en concurso real con el delito
de Claro. deportación legítima hacia afuera. Sí. ¿Y el concurso también va para Matías? Porque él tenía tenencia baja. No, él tiene homicidio calificado por ser cometido por precio de promesa remuneratoria y agravado por la utilización del arma de fuego, pero sin la aportación, porque el que porta el arma es el liga. Enemigo. No importa que sea de ella. No, porque Sí. incluso si vos estás en el récord, él te dice que está preso. Quiere decir que en ese momento él no Claro, puede está disponer del arma. No puede tener el Que arma. la libre tenencia en el momento del La aportación en el momento del. ¿Sí? Es lo más típico de lo que van a ver. No me queda clara la coautoría. Están diciendo que el guía es coautor. Yo lo tenía como autor directo y a los demás cómplices. ¿O ustedes dijeron coautoría entre quién? Y en realidad, sí, puede ser. Puede ser una autoría directa o una coautoría. Vos, a no que le Con Matías dijimos que era el creador. Sería con Matías, muy bueno. Y en realidad con todos los participantes del hecho. En este caso sería Matías el iniciador, el otro es coautor directo, puede ser. Autor directo, yo puse. ¿Lo habían autor directo? Yo puse autor directo. Y rope puede ser una participación Necesario. necesaria. Porque en realidad si la moto no se puede ni trasladar ni puede huir por derecho. Porque es la cosa. Sí, la participación era con dolo. Sí, al principio sí, Roque también. confía en su amigo y no sabe dónde está yendo. Entonces yo remarqué eso y que una vez que comete, cuando dice que le recrimina el acto, ahí sí participa. Bien. Porque ella no. Bien. Yo le he agregado eso. ¿Y qué le había puesto? Con felicidad primaria. Espera. Sí. Sí, porque la papel y no lo traje, se me perdió el documento. Complicidad primaria, sí, esencial, porque para huir. Y no era preaprobada porque fue al momento. ¿Está bien? Bueno, es necesario. Sí, es necesario, pero ojo porque lo está fundamentando y parece que una cosa y otra a la vez. Entonces, complicidad necesaria no era la primaria. ¿Sí? Ah, Sí. Pero a lo que yo voy a decir, está bien, la explicación. Arranca sin dolor porque no tiene el conocimiento. Una vez que toma el conocimiento, decide ayudarlo a la niña. ¿Sí? Pero porque después eso lo termina cuando dice que van a guardar la moto y el arma. Claro. Bueno. Y se queda el momento del hecho. También Pero está ahí antes. claro, porque había huido del Claro, el tipo no lleva, no sabe para qué. Pero cuando el amigo se va y ve que va a disparar con una persona, No se va. no se va, se podría haber ido. Él dice, no, ¿yo qué voy a hacer? No, lo espera que termine de disparar, el amigo vuelve, lo sube en la moto y lo lleva a desechar el arma y a guardar la moto. ¿Sí? Sí, yo puse Roque es partícipe, que no haya realizado la acción típica, es decir, no debe haber tenido dominio del hecho principal. Por eso también es un partícipe necesario. Claro, pero presta una ayuda que es Sí, necesario. Necesario. Ayuda sí. en el hecho. ¿Y qué pena le correspondería? La misma que. Como tentativa de la otra. No, la misma que el autor. En la escala penal igual. Como en esa cara, como en la misma cara. La misma escala. Bien, ¿y cuál es? Todo. La mitad de Está en el código. Pero es porque es tentativa. Porque es lo que dice que lo dejamos como tentativa de decir. Pero ¿por qué tentativa? La cara. ¿Cuál es la pena? Al parte del primario. Claro, pero ¿por qué vos planteaste tentativa de homicidio? Si el práctico te sucia a vos de que la persona murió. La cara. Claro, pero no, ojo, porque en realidad ahí te estás confundiendo con el partícipe secundario. Al secundario de Claro, el partícipe necesario, como no lo debo ver, tiene la misma escala. Tiene la misma escala. que la otra. No la misma pena, sino la misma escala. La misma escala penal. La pena No la puede misma- variar, no la misma dependiendo de pena. lo que vaya a valorar el juez por los No hay forma entonces de. No me responda por La misma que para corresponde grabar y al- sin al- encubrimiento. Bien, Claro. Todo esto que estaba en el artículo. Sí. por encubrimiento. Sí, porque después del hecho ayuda a guardar la moto y. Bueno, podría ser.
podría ser medio rebuscado, porque en realidad es como decía Georgina recién, o sea, él podría haber, cuando lo ve que se baja y que dispara, él no decide irse. Él se queda ahí y lo ayuda a su amigo una vez cometido el hecho, una vez Claro, pasó eso el no confunde una vez cometido el hecho, pero él tenía el dolor de ejecutar el hecho, o de ayudar en el juicio. Y si Ayudó después. se fuera con nosotros sería lo mismo. No, no cambiaría. Sí, hay que ver. Podría estar delegado por ejemplo. Sí, lo podría justificar, pero bueno, no tenía conocimiento y cuando ve que el amigo va a hacer eso, va a actuar. Pero si lo justificás así como vos decís, y lo justificás bien, se puede ver eso. A las ustedes acuérdense de esto, chicos. No hay una única respuesta para este grupo, ustedes lo van a tener que justificar. Siempre tenemos dos partes acá. Siempre va a querer una un poco más, otra va a querer un poco menos, o no va a querer nada, por ejemplo, desligarlo de responsabilidad, pero acá lo importante es cómo ustedes lo justifican, ¿sí? Y no pongan partícipe necesario. Encubridores. No, expliquen ustedes por qué el partícipe necesario. ¿Cuál es la acción que está descrita en el caso que ustedes les hace pensar o les hace tomar la decisión de que sea una participación u otra? Porque eso es lo importante. Claro, que Ustedes pueden participan. justificarlo. Ayuda necesaria. En el caso más palpable del tema del encubridor, ¿cuál es? En este caso. Porque dice crear la comisión del delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado, y ahí entraría el encubridor. Claro, pero en este participó, la participación de él es esperarlo, es trasladarlo al lugar del hecho, esperarlo a que dispare y después llevarlo. Esa es la participación que él tomó en el hecho. Pero eso es lo que no entendía porque no dice, él espera que, Claro. a que dispare, como que Claro. se baje y dispara, entonces, como que, ¿cómo sabe que...? Y de hecho, si estuviese redactado diferente y hubiese dicho que él tenía conocimiento, hubiese sido un autor también. Ah, bueno, es distinto. Claro. ¿Y Andy? Andy sí encubridor. Porque él no sabía, pero presta una declaración anterior. Guarda las armas, el arma y la moto. Si diría que lo arreglaron de antes, que tenía que guardar las cosas, sería participar. Claro, si fue de antes. Incluso que en algún caso te pueden considerar como autor, si hay una decisión, si acreditan que hay una decisión, una autoría funcional podría ser. Si hay una decisión, si te dicen, no, todo el grupo planificó tal conducta y después cada uno, o sea, uno tenía que trasladar a una persona, el otro tenía que disparar, el otro tenía que conseguir el arma, el otro tenía que guardarlo, en muchos casos te dicen, bueno, son todos autores funcionales. Y esa es la tarea. ¿Sí? Y el rol de encubridor sería complicidad primaria, porque es esencial. No. El encubridor es otra figura, es el artículo 277. Es autor de encubridor. ¿Qué artículo? El 277 que está ahí, ¿vieron los Ah, sí, artículos sí, que sí. decimos? Ah, El último, Ahí está escrito ahí en la P. Es otra cosa. Por eso siempre se hace ahí la diferencia, que por eso decía, de esto de cuál es el que es más palpable que el encubridor. Vos vas a tener autor, partícipe, cualquiera del tipo de autoría, cualquiera del tipo de participación, y aparte, por otro lado, vas a tener el autor del encubrimiento. Sí, no es que es un tipo de participación, es autor del delito de encubrimiento. Acuérdense que, por ejemplo, siempre ustedes van a tener en la participación la necesidad sí o sí de tener un delito que salió de objeto. En este caso, el encubrimiento en cierta forma puede ser similar, pero es autor del delito de encubrimiento. Bueno. Y el 3, el que varía en algo que la víctima haya sido otra la encargada, analícenlo desde la óptica de la teoría del delito. ¿Qué les parece? Hay un error. Un error en el delito. Faltó, profe, lo del concurso, la 2. Bueno, vamos, como ya se había dicho lo de... Claro, ya había hecho el el concurso. concurso claro. de decor, pero no sabía ni siquiera Concurso que lo digan en cada caso particular. En realidad ese es el único Sí, concurso. que tiene concurso, miga. Claro. Claro. Porque yo no había le puesto concurso del otro, pero
si no es portador de armas, Claro. ya sería. Y el único que tiene un concurso es Mía porque tiene el concurso Sí. real con el delito de portación. Sí. Los otros quedan solamente por el homicidio, bueno, el otro por el encubrimiento. ¿No será homicidio con tentativa, amiga? ¿Cómo? Homicidio con tentativa. ¿Por qué? Por el error en el objeto. Pero el tipo se murió. Claro. Y tentativa contra el Consumo. otro. Contra el que no murió. No, pero el otro que no murió estaba dentro de la casa. Eh, Estaba afuera. Lo que yo puse Si hubiesen salido, si estaba escrito el récord, como que hubiesen salido los dos y le disparaban los dos y uno moría y el otro no, ahí sí. Un homicidio, un concurso real con el delito de homicidio en la tentativa. Pero acá solamente sale una persona y él se piensa que es la persona que quiere matar y lo mata. No queda en la tentativa. No, porque se el error consume. era irrelevante porque violencia de los niños. Está bien. El homicidio se produce independientemente de a quien mató. No influye en el resultado, porque hay un error, pero no influye en el resultado. Muy bien. Puse eso con el MIGA y puse los artículos que estaban ahí en la hoja, el empleo del arma de fuego. Artículo 189 bis es la simple tenencia de arma de fuego y artículo 79 por homicidio por precio o promesa remuneratoria. Bien. Bueno, ¿alguna duda respecto de esto? ¿No? El otro es más sencillo. El médico. ¿Quién lo lee? Faltaría lo de Dolo, sí, la que sigue. Ah, igual, sí, así lo hicimos. Lo de que hay un error. Ah, claro, sí. Esa es la respuesta. Ah, listo. Sí, sí, sí. Para, no te quedó claro. Cuando decimos la 3, ¿varía en algo que la víctima haya sido otra la encargada? Esa. Analízalo desde la óptica de la actividad del delito que hiciste ahí. Yo puse ahí, desde el punto de vista de la teoría del delito, ahí puede haber error en el sujeto, puede ser. Sí. Se quiere matar a una persona, pero se mata a otra. Excluye al dolo, hay que ver si era vencible o invencible. Y en este caso era vencible. ¿Por qué excluye el valor? No, ese es el concepto teórico de lo que yo había puesto pero en el general. caso concreto. Sí, sí. Ah, vos decís, está bien, hay un error en la persona. Exacto, sí, sí. Pero la consecuencia se produce igual. Claro, sí. Y en el caso, ¿son responsables igualmente por ese error? No. Sí. Eso es lo que vos tenés. Claro, sí, Sí. Más allá del error que hubo en el sujeto, son todos responsables igualmente. El error igualmente se produjo. El hecho igualmente se produjo, la acción se produjo. Claro. Por ese homicidio tienen que responsabilizar a los que lo idearon, a los que lo ejecutaron, a los que después prestaron colaboración. ¿Sí? Y no hay, yo también cuando la voy a saber no fui por ese lado, no hay que ver si era vencible o invencible, porque, o sea, dolo hubo, porque él quería matar, cometer el delito de homicidio. Hubo un error en el objeto, pero no hay que ver eso de si es vencible. Yo lo iba a poner, No. queda como... Ah, es irrelevante. Sí. Es irrelevante. Claro, por eso no exactamente de acuerdo. Invencible, invencible. De hecho, en nuestra ciudad hay un montón de casos así donde, Claro. sobre todo en grupos narcocriminales, quieren matar a una persona y terminan matando a un vecino, a una persona que está en el medio, o muchas veces se equivocan de víctima, porque le dicen, anda a matar a tal, y se equivocan, y igualmente, Creo que la la misma respuesta es si hay un adversario, o sea que con el, si hay en el uso causal pasa algo, le pega a otro sin querer, pero mata a otra persona, es como lo mismo. Pero ¿cómo sería el presupuesto? Dispara y como otro persona que sin querer se desvía el disparo porque viento X motivo, pero mata a otra persona. Y sí, aparte eso es muy difícil de probar. Bueno, Y ahí va, práctico así. porque ahí va la regla que no salen los dos. Si por ejemplo en este caso salían los dos y él se equivocaba, él puede llegar a tener un homicidio culposo en relación a uno y un homicidio en alternativa con el otro. Pero ahí vas a necesitar a las dos personas. Y en este caso tuviste a una y al que tenían que matar en la vida nunca corrió peligro tu vida. Claro. No. Ahí es cuando hay el tentativo y el homicidio. Sí, o un dolo eventual. Si vos disparás contra que también ha pasado, disparás
entre muchas personas, tenés, no sé, dos queridos, pero en el afán de querer disparar contra esa persona, disparar contra un montón de personas, hay lo virtual. Una vez que representar el resultado de muerte como posible, no te importa, pues igual. Pero hay una duda que no tengo duda. Bien, ¿tienen? Una noche, Federico manejaba su auto por la vía costanera de Barrio Alberdi cuando en un semáforo un motociclista a bordo de su rodado lo comienza a increpar por su conducción imprudente. Ante lo cual, al cambiar el semáforo a verde, Federico persigue a la moto lanzando improperios, enojándose tanto que eleva la velocidad de su auto a 120 km/h y, como consecuencia de su conducta, en una esquina pierde el control del volante y se sube a la vereda, impactando sobre madre y padre con sus dos hijos que se encontraban esperando para cruzar la calle. Producto del impacto, la madre y uno de los hijos fallece en el momento y el padre del otro hijo resultan gravemente lesionados. Consignas. 1. Explique cuál es la participación de Federico y si lo es a título de dolo o de culpa. Nuevamente. 2. ¿Qué tipo de concurso adquiere? ¿Con qué delito? La primera, Federico, ¿qué participación tiene? Nosotros pusimos con aguas y dólares de color. Sería ¿Y autor directo? Autodidacta. Autor directo. de delito. Del homicidio. Homicidio. Homicidio simple con todo el lugar. Sí. Bien. ¿Todos funcionan lo mismo? Sí. Bien. Justificando, sí, ya que tomó conscientemente el riesgo. Perfecto. Bueno. El primer supuesto también es acto. Autor directo, homicidio simple, con lo igual y bueno, con la publicación. ¿Y el 2? ¿Qué concurso advierte? Ideal. El concurso ideal con qué delito. Homicidio y lesiones. No fue tentativa también porque matar a los sí. Como que no lo quiso escuchar también. O era parte Podría llegar a justificarse, pero bueno, estaba más orientado que sea un concurso de con lesiones graves. Y hay varios casos también de la jurisprudencia rosarina que se han resuelto así los casos. A mí me causó dudas romper las normas de tránsito, también no entraría en el concurso ideal o no sabe. ¿Cómo? Ya que maneje una avenida 120 km/h, Sí. ¿entraría o no entraría? No. ¿Y cuál sería el delito? Están rompiendo la norma de tránsito, ¿no? No. Bueno, de que hay No. Ese es un parámetro a evaluar, a tener en cuenta para decir por qué es un homicidio con dolo actual. Porque iba en una justificación del homicidio con dolo actual. No. Iba a más de 120 km/h en una avenida que era muy transitable, en horas de la tarde, donde había mucha gente. Es algo a tener en cuenta, pero no es que va a concurso por. O sea, lo podés poner como una justificación dentro del dolo actual. No es un delito en sí. Claro. Esta, una convención como poner la che, estamos hablando cuando era culposo, lo va a dar vista, o sea, vos podés manejar toda tu vida. Una vez a 120 km/h y no atropellas a nadie. O sea, el derecho penal dice porque es un homicidio. sí, hasta que un día te llevas por alguien, lo matás, te consideras eres culposa y ahí el derecho penal sí se entera. Pero mientras el derecho penal no se entere, no entiendo. Claro, eso es una falta administrativa, no un delito. Porque la culpa temeraria acá no se podría alegar. Sí, lo podría Podría hacer. ser una recuerdo también. Sí, podría ser una recuerdo. Claro, también. Podría ser una recuerda si estaría justificado. O sea, no es culpa temeraria lo que hay en la nebulosa, pero sí, si estaría justificado, puede ser una recuerda. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? A ver, con respecto, es así entonces concurso ideal, Sí. un hecho, y yo puse un homicidio, o sea, sería el homicidio de la madre, el homicidio de la hija,
Después tiene las lesiones por el padre y por parte del hijo. Ahí se aplica entonces el principio de aspersión, que acá iría la pena de 8 a 25 años, que absorbe a las otras figuras a la penal, ¿sí? Sí. Por eso sería así por el principio de aspersión. Sí, está bien. A ver si lo había puesto bien. Sí, otra pregunta podría ser, ¿qué pena le aplicaría? Si fuese Ah, otra bueno. pregunta, ¿qué Pero pena por, le aplicaría? por el concurso ideal se aplica ese principio. ¿Sí? Yo lo digo Salvador. También está encaminado. No, lo dijo Salvador y. Bien, bueno, pasamos al de la línea de tiempo. Bueno. ¿Quién va a pasar al que pasó la línea de tiempo? Vamos. Que ya está. Había que hablar de. No sé si lo pensé. Hoy no me puedo tener la línea Vamos. Yo lo tengo hecho. Dale. Acá. Sí, no tengo para leer. Dale. Lee alguien y ella hace el. No, yo no para el examen quiero ver si estoy bien. Fíjate. ¿Quién lee? Antonio fue condenado el 1 de noviembre de 2003 a la pena de 5 años de prisión por un hecho de robo calificado. Obtuvo libertad condicional el día 1 del 2 de 2006. No, nada, yo lo traje. Mira, ponte en línea. Yo hice más o menos igual. Me quedé En pensando. una noche del 2007 cometió el delito de robo simple, 1 a 6 años de prisión. Fue detenido y luego liberado, sometido a proceso penal, sin haber estado en prisión preventiva. Y hallado culpable mediante sentencia dictada el día 1 del 8 del 98, en la cual el juez se entiende que por este hecho le correspondería el mínimo previsto en el PAN, es decir, 1 año de prisión. Consigna. ¿Qué debe hacer el juez que juzgó el hecho de robo simple e imponer la pena? De todas. Dale. ¿Qué pena debe aplicar? Explique el procedimiento militar. ¿Debe declarar reincidente a Antonio? ¿Puede este obtener libertad condicional? En su caso, se dice cuánto. Porque ya aguantaría. Y ahora que ponerlo por ese. Bueno, esto lo que explicó la doctora Salvador. ¿Qué debe hacer el juez que juzgó el hecho de robo simple? O sea, el robo simple es el segundo hecho, porque ahí en la línea había un primer hecho que no está en la línea, que el primer hecho da lugar a la sentencia 1, que está puesta en la línea. El hecho 2 sería el hecho de robo simple, que es el 1 del 8 del 2007. ¿No? Entonces, el juez, que sería el de la sentencia 2, ¿qué debe hacer? Este juez juzga este hecho. Sí, Este juez juzgó un hecho que, por ejemplo, está cometido acá. sí, pero ahí tengo Dicta la libertad sentencia condicional. acá, me pone 5 años de prisión, Pero libertad condicional. después sale la libertad condicional. ¿Cuánto tiempo está? Yo me había olvidado de marcar ahí que yo había puesto acá, le quedaba 1 año para terminar de cumplir su condena en 5, porque era de libertad condicional a los 4. Está bien. Me olvidé marcar. O sea, lo cometió dentro de ese año que faltaba de su condena anterior. Tiene que unificar. ¿Qué hace? El juez tiene que unificar la pena de la sentencia 2 con la pena del robo calificado. No tendría que imponer una pena. ¿Quién más puso algo?
Nosotros pusimos, el juez debe unificar penas y revocar la libertad condicional porque se cometió una infracción. Según la ley, al momento del hecho se unifica la pena y se aplica el sistema composicional ya que fue antes de la reforma del 2025. Bien. Y otra duda que teníamos, que bueno, yo no me acordaba tanto, de cómo componen las penas, y pusimos ahora la pena mayor como base, que sería 5. Bien, eso es un signo de pregunta, no lo entendí. Tenemos, vamos por partes. Antes de unificar penas. ¿No se tiene que revocar ahí la libertad condicional? Claro, la persona estaba en libertad condicional. Ahí se revoca. ¿Qué hay que hacer entonces? Se revoca. Entonces, primero, revocar la libertad condicional. Sí, porque es un nuevo delito. Sería este. El juez de la sentencia 2. Revocar la libertad condicional. Y, en segundo lugar, unificar penas. ¿Qué unificar? Los 5 años del robo calificado, Esto, Eso. más más el año que le dan al juez 2. esto. O sea, la unificación es 5 más 1. 6 años sería acá. Ah, sí, porque se suma. ¿Y cuánto tiempo estuvo esa persona detenido desde que se le impuso la primera 4. condena, que fueron 5 años, que fue en el 2003, hasta que le dieron la libertad condicional, que ahí sale en libertad? Todo este periodo de tiempo estuvo preso. Entonces después, para saber cuánto tiempo le resta por cumplir, tienen que ver cuánto tiempo estuvo preso. 4. Que estuvo 4 años. En este caso es fácil porque le pusimos fechas exactas. Acá nosotros hacíamos 2007, el mes es el año. Bueno, pero esa máquina no se lo quieren, yo lo hago así. Primero mi vida, después todo en el que les resulte más fácil, más cómodo. 2003, mes 21, entonces acá es fácil porque solamente le quedan 4 años. Hay veces en que no se tienen el mes 12 acá, el mes 5 se tiene que restar, pero bueno, este se lo pusimos fácil, entonces de que él cumplió, o sea, estuvo preso 4 años. Como cuando unificaron pena, le quedarían 6 años, ¿qué tiene que hacer el juez? Por esos 4 años. Que ya estuvo preso. Restarlo. Resta. Entonces resta. 6 años menos 4. ¿Esto qué es? Los 2 años. Lo que le resta por cumplir. O sea, el juez verifica acá las penas y cuando hace el cálculo de lo que le resta por cumplir, le restan 2 años. Dos años de prisión. ¿Se entendió? Sí, este es fácil, después Marina se lo va a hacer más difícil. El método composicional no se usa entonces. Acá estamos haciendo la suma. Por eso no. Vos la compañera que fue antes de la reforma. Claro, porque hicimos un práctico antes de la reforma y un práctico que va a Marina después de la reforma. Sí tienen un paso y un paso porque no se sabe cuál es el caso que le van a dar. Nosotros no sabemos cuál es el caso que le puede llegar a tocar. Si va a ser antes de la reforma o después de la reforma, entonces para que sepan las dos posibles respuestas. En este caso, ¿la persona puede ser declarada reincidente? Yo pensé que sí. ¿Por qué? Porque hubo cumplimiento de la prisión efectiva, creo. Es lo que dijimos acá. Todo este tiempo estuvo cumpliendo la pena. Y estuvo encerrado, estuvo en prisión, estuvo preso. Entonces, a los efectos del artículo 50 de la declaración de reincidencia, cumplió parcialmente pena efectiva. ¿Y si después de la reforma?
Por esto. Por eso le vamos a dar el ejemplo de los dos. Si eventualmente después de la reforma, en este caso también sería reincidente, porque antes era la reincidencia real y ahora se pasa de nuevo al tema de la residencia fija. O sea que antes se exigía que, aunque sea parcialmente, tenía que estar encerrado. Ahora no, ahora solamente basta con que la persona sea condenada una vez, independientemente si estuvo preso o no, para que computen la condena los términos de la residencia. Antes vos tenías que cumplir que la persona había estado en pena de prisión efectiva, encerrada, cumpliendo pena, y bajo el sometimiento al servicio penitenciario. Sí. Para como justificar que había vivenciado el encierro y que pese a vivenciar el encierro no había internalizado el documento, entonces por eso se declaraba la residencia nueva. Ahora eso se eliminó, se volvió el sistema que estaba antes, y solamente con que haya una condena, aunque sea condicional, te van a declarar residente igual. Antes, si vos estabas condenado la primera vez en una condena de ejecución condicional, si vos estabas cumpliendo pena en tu casa, en libertad, no te podían declarar residente. Ahora, a partir de esta reforma, sí. Es más gravosa para el imputado, para el imputado. ¿Sí? Bien. Bueno, sí, es la reforma. En la teoría sí, en la teoría no. Profe, disculpe, a nivel práctico de la vida diaria, no tiene nada que ver la reforma. O sea, ¿por qué nos hacen evaluar el práctico con algo que ya está modificado, la reforma? No, porque al día de hoy todavía hay muchos casos, o sea, recién ahora en los tribunales están los casos de reincidencia con el nuevo artículo, y hay jueces que, bueno, depende de, todavía no hay todos los jueces que establecieron un criterio para resolver los casos. Hay algunos que tienen en cuenta el hecho de la condena anterior, otros que no, y no sabemos quién va a ser el caso, pero les van a aclarar que va a ser el artículo 10 con nuevo. Claro, pero por ejemplo, ustedes tengan en cuenta el siguiente: si ustedes tienen hechos de antes de marzo del 2025, o sea, que los dos hechos, como en este caso, son anteriores a marzo del 2025, lo van a resolver de esta forma, con el viejo artículo 50. Ahora, si está mejor, lo vamos a ver ahora. Si está mejor, lo vamos a ver ahora, que es la forma, la mayoría de los tribunales y parte de la Cámara lo viene resolviendo. ¿Sí? Yo sabía que no me equivoco. Antes de la reforma podían usarse la suma y la composición, los dos. Podían decir los jueces. Por eso acá lo resolvieron así. Bueno, ahora vamos a ver el método aritmético. La suma más suma menos el método. Antes lo definía el juez, algunos jueces que aplicaban el método aritmético y otro el composicional. Y el método voluntario su fallo. Hoy en día la unificación de condenas solamente es la suma aritmética. La unificación de temas también es suma aritmética. Muy buena pregunta. Ya resolvió un juez de Cámara que solamente el Código Penal te lo dice para la unificación de condenas. Para la unificación de pena el método composicional podría ser posible, pero bueno. Porque de todo suma. Sí, Claro, que Salvador había dicho dos. sí, Salvador dijo esto, pero bueno, con la práctica. Yo también tenía entendido que antes de la reforma era solo composicional y No. después. No, solo Era composicional. aritmético o composicional, y dependía de cada juez. Había jueces que siempre hacían aritmético o siempre hacían composicional, o había algunos que depende del caso, lo que les parecía más justo en el caso concreto, lo tenían. Ahora composicional se borró y quedó solamente el aritmético. Una sola cosa, yo estaba con la sola. Lo que había explicado el doctor, con la suma composicional era como lo composicional era como menos gravoso y que con la reforma se volvió más gravoso. O sea, ese era el ejemplo. O sea, que si bien se resolvía con composicional o aritmético, al ser composicional le daba esa opción al juez de hacerlo menos gravoso. Pero hoy en día se eliminó esa posibilidad y es todo aritmético. Que se volvió más Claro, con gravoso. la suma más gravosa. Tiene libertad condicional. El presidente no tiene libertad condicional. Tenía como cierta para que miedo, por así defienda. decirlo, para fijar una pena que fuera un poco más leve. defender. Desde ese punto de vista, pero con la aritmética ya no podés decir, no, le bajo tanto, no, es 2 más 2, 4, no se puede, no sé, es más gravoso para el Estado. O sea, todas las reformas, las últimas reformas fueron más gravosas para los condenados, para los imputados. ¿Y no sería inconstitucional hacer más gravosa? ¿No? Sí.
Viola Ya, principio. no creo que te den mucho. La respuesta de cada uno su. Sí, cada uno con su. Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, yo no libertad condicional. No. ¿Por qué? Hay dos artículos que tienen que poner la porque es declarado reincidente y que va a ser reincidente. Artículo 17. No pueden obtenerlo de No, bueno, tener la libertad condicional. Claro. No cuenta. Y el otro artículo, Artículo 17. ¿qué dice? 17. Si ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente. Perfecto. Son los dos artículos porque tienen que justificar que no se puede. Por eso. El artículo 14 y el artículo 17. ¿Alguna duda, chicos, respecto de este? Vamos, ¿no? Vamos al otro. ¿Puedo borrar acá? Sí. Este que viene ahora son malas. Este que viene ahora el caso 4. Sí. Hasta las 2 de la mañana estuve. Yo, como alguien sabía que me iba a decir eso. Vos esperame un cachitito. Yo no es que esto me lo inventé. Eso es un práctico sacado de un examen. No me acuerdo de es. Bueno, no, pero es un práctico sacado de un examen. Lo único que hice fue cambiar toda la fecha. Pero fue un examen 2019, creo. Lo habíamos empezado a hacer y nos habíamos comido una fecha, entonces Ah, bueno, 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 empezando. Bueno, Bueno, si esto le sale, que vos me decís que son complicados, quiere decir que para el examen va a estar bien. Está abierto. Pero eso lo saqué de un modelo de examen del creo que 2019, creo. Creo que era 2019. No lo tengo que. No fue el de ustedes. Me equivoco un poquito, 2023. Modelo de examen del turno del 9 de octubre del 2023. Como para que no se vea que yo invento. Invento. Bueno, vamos a hacerlo. Porque acá tenemos 3 personas involucradas. ¿Quién lo lee? Entonces está la mina sentada. Vamos. ¿Quién lee? Vamos. tras la aguda investigación realizada por la Fiscalía de Rosario en fecha 1 de noviembre de 2025, fueron detenidos en Córdoba con la colaboración de la policía local Andrés Alexander, autores, y Diego, partícipe secundario por la tentativa de homicidio simple. Artículos 39, 42, 44, 45 y 46 del Código Penal. Del menor Alan Arce, 16 años de edad, del pasado 1 de septiembre del 2025, ocurrido en la Avenida Pellegrini, Avenida Francia de la ciudad de Rosario. Al momento de dictar la sentencia el 29/05/2026, el juez ha determinado por este hecho una pena de 5 años de prisión efectiva para Andrés y Alexander y de 3 años de prisión para Diego. Debe tener en cuenta que la escala penal del homicidio simple y grado tentativa es de 4 años a 16 años y 4 meses de prisión y 8 meses de prisión, y que las personas involucradas tienen los siguientes antecedentes penales. Andrés posee una condena de 3 años de prisión efectiva por un hecho del 1 de marzo de 2023 por un robo agravado por infracción. Artículo 167 del Código Penal. Escala penal de 3 a 10 años de prisión, por el que fue detenido el 1 de junio de 2023 y condenado el mismo día por los colegios de jueces de primera instancia de Rosario, obteniendo libertad condicional el 1 de marzo de 2024. Alexander posee una condena de 2 años de ejecución condicional del Colegio de Jueces de Primera Instancia el 1 de agosto de 2023 por el delito de robo simple, artículo 164 del Código Penal, que escala penal de 9 a 12 años de prisión, cometido el 1 de febrero de 2023 por el que nunca estuvo en prisión preventiva. Posee una suspensión del procedimiento a prueba por el Diego posee una suspensión del procedimiento a prueba por el delito de robo simple en grado tentativa, el 1 de noviembre de 2023, cuyo cumplimiento operó el 1 de noviembre de 2024.
Consigna, teniendo en cuenta los antecedentes involucrados en el hecho que corresponde en cada caso, ¿qué debe hacer el juez al momento de dictar sentencia que determine la pena aplicable? ¿Es reincidente? ¿Puede ser condenado en forma condicional? Según la pena que corresponde en cada caso, ¿puede obtener la libertad condicional? ¿Cuándo? ¿Cuándo vence la pena? ¿Cuándo caduca? Todo ese tipo de preguntas suelen tener en el examen. Así que no pregunten. Me voy atajando. Bien, ¿tiene carretón como Andrés? ¿Sí? ¿Qué teníamos de evaluar de antes? ¿Qué teníamos? ¿Una sentencia? Por robo grabado. Uno. ¿Sí? ¿A cuánto? Bien. ¿A cuánto? Bien. ¿Estuve detenido por este hecho? ¿O no? Sí, Ah, sí, sí, sí. el primero no. Bien. ¿Cuándo lo condenaron? El 1 de junio del 2023. ¿Sí? ¿Y qué pasó después de eso? Le dieron la libertad condicional. Le dieron la libertad condicional. ¿Cuándo le dan la libertad condicional? En marzo de 2024. El 1 de marzo del 2024. Ojo con eso. No fue el año. Él es condenado el 1 de junio del 2026 y le dan la bien. Esta es la fecha de la condena. Él le dan la libertad condicional el 1 del 3 del 24, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el juez en el momento de dictar la sentencia en relación a Andrés? Revocar la libertad condicional. Revocar la libertad condicional. Unificar penas. Y pescarme lo que ya advirtió. Bien. ¿Y cómo también cuando cumplen el 9 meses. ¿Está todo de acuerdo con eso? ¿Sí? Es decir, que la pena de 3 años cumplió 9 meses. Son los 9 meses que estuvo en cumplimiento de pena hasta que obtuvo la libertad condicional. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Bien. ¿Qué tiene que hacer entonces el juez ahora? Que ya revocó la libertad condicional y tiene que multiplicar pena. ¿Qué con qué? De 2 años y 3 meses de libertad de cumplir. Puedes hacerlo así, sí, es una forma. Y más la nueva pena de 5 años. Bien, y si no acabo otra vez que te va a dar exactamente el mismo resultado de 5. La nueva pena, la de 5 años, más 3 años, ¿no? ¿Cuánto nos da? Y ahora, Se resta lo porque esa es la pena aplicable, ¿sí? Esa va a ser su pena total. Va a tener una pena total, una pena única y definitiva de 8 años. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué consulta? Sí. Él fue detenido en septiembre de 2025 y la sentencia será el 29 de mayo de 2026. Ese tiempo, ¿cómo funciona la acción? ¿También? Estuvo acá, de acá, acá. No está detenido. Eso es todo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bien. Entonces vamos a tener que hacer por eso yo decía, vamos paso por paso. Vamos a tener que sacar primero los 9 meses que él ya estuvo en prisión preventiva, los 9 meses que estuvo cumpliendo pena, y a su vez vamos a tener que restar a estos 8 años este tiempo que él estuvo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo estuvo? 6 meses y 28 días. 6 meses y 28 días. ¿Qué me dijo? ¿Cómo lo sacaste? Estaba muy dormida. Y acá tanto que teníamos esperado distinto. que hacen ustedes, y luego cómo hacen. No, a ver, lo hacemos, a ver, el resultado es el mismo, nada más que yo lo hago al revés. Yo pongo primero los días, mes, año, y Fergie lo hace al revés, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Él estuvo hasta el 29 de mayo del 2025, desde el 1 de noviembre del 2025 detenido. ¿Sí? Bien. Ya de por sí acá sabemos que esto no nos va a dar, ¿no? Porque obviamente que no. Esto lo vengo aplicando a hacer estos 2 años para lo mismo. Los años, ¿cuántos meses son? Un año, ¿cuántos meses son? 12 meses.
O sea, acá me va a quedar en 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá 16 se quedó 12. 25 menos 25, nada. Acá voy a tener 17 menos 11. 6. 29 menos 1. Es decir, que por el hecho número 2, él estuvo 6 meses y 28 días detenido. ¿Sí? Bien. Lo más simple que podemos hacer en este tipo de casos, cuando tenemos así varias sumas, este lo vamos a dejar porque va a servir para el otro también, es, por lo menos lo que yo hago es directamente ver todo junto cuánto ya cumplió. ¿Sí? Para después restar todo de una sola vez. ¿Sí? Nosotros tenemos 6 meses y 28 días, más en este caso 9 meses, ¿no? ¿Pero es cierto? Los 9 meses que cumplió de la sentencia número 1. Bueno. 9 meses más 6 meses, ¿cuánto me da? Un año, 3 meses y 18 días. O 28 días, perdón. Y 28 días. ¿Estamos? Eso es lo que él ya cumplió de su pena definitiva de 8 años. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es restar a 8 años, 1 año, 3 meses y 28 días. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O hay otra parte de la que se perdieron y voy de nuevo? Se resta eso al 8. Claro. O sea, nosotros ya sabemos que él ya cumplió 1 año, 3 meses y 28 días. ¿Sí? Ahora tenemos que saber cuánto le falta, porque si ustedes se fijan acá, el punto número 5 es cuándo vence la pena. Para nosotros saber cuándo vence la pena, tenemos que contar desde este momento en que él fue condenado, cuánto le requería por cumplir. ¿Sí? Nosotros tenemos la pena de 8 años, ¿no? Y tenemos que restarle 1 año, 3 meses y 28 días. ¿Qué? Sí, esta parte siempre la agarré. Yo sé así. ¿Qué se le hace? Y acá van a tener que empezar a hacer sucesivos traspasos, por así decirlo. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer acá es vamos a sacar al año. ¿Sí? Por ejemplo, va a quedar en 7 y acá vamos a tener 12. Pero ¿qué pasa? Acá no tenemos nada. ¿Sí? Entonces vamos a sacar de acá un mes. ¿Sí? Lo vamos a poner en 30. Y ahora sí, vamos a estar en condiciones de agarrar y resolver. ¿Se entendió o voy de nuevo? ¿Se entendió? 30. Siempre lo tengo con 30. Siempre vamos a hacerlo con 30. A veces le ponen bisiesto y ahora No, también eso, no. Vamos siempre con 30. ¿Sí? ¿Se entendió porque dijimos así? Entonces hacemos 7 menos 1. Bien. 11 menos 3. 30 menos 28. Es decir, que ahora restan por cumplir 6 años, 8 meses y 2 días. De su pena de 8 años, única y definitiva. Eso es lo que a él le resta por cumplir. Ahora nosotros tenemos que ver cuándo vence la pena, porque incluso también tenemos que ver cuándo caduca el registro. Entonces tiene que ser algo de... Entonces, ¿qué hacemos ahora? A esta fecha, que es la fecha de nuestra sentencia, que después va a decir, le corresponde una pena única y definitiva de 8 años de prisión efectiva, accesorias legales y costas, vamos a sacarle, a esto le debemos que sumar 8 años, 6 años, 8 meses y 2 días. Para ver cuándo vence nuestra pena. ¿Sí? Vamos a reportar total respuesta de correcto. 29, 5, 26. Más 6 años, 8 meses y 2 días. ¿Sí? Acá no tendríamos problemas porque 29 más 2 puede dar 31 tranquilamente. ¿No? Bien. 5 más 8, ¿cuánto nos da? 13. Entonces tenemos 1 año y 1 mes. Y ahora tenemos 1 más 26 más 6. ¿Cuánto nos da? ¿Cómo? Es decir, que la pena de Andrés va a vencer el 31 de enero del año 2023.
¿Se entendió? ¿O hay algo que tengo que explicar? Ah, bueno, entiendo. Yo no podía cómo hacerlo. Nada. Ahí lo que me costó cuando yo pegué una. ¿Sabes lo que me costó? Permiso. Vamos. ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacer eso? Pero ahora se le quito. Ah, realmente lo voy a No, vale. A ver. Ya nos adelantamos un montón, pero yo generalmente lo que hago es hacer todo el panorama entero, así después lo podemos resolver. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya lo dijimos antes, revocar y unificar penas, ¿no? Eso lo dijimos antes. Ahora, ¿es reincidente? Sí. ¿Por qué? Porque tuvo una condena firme anterior, ¿sí? ¿Puede ser condenado en forma condicional? ¿Por qué? Porque Porque no es la primera sentencia condenatoria que tiene. y porque puede ser que no transcurrió los 8 años, no. ¿Por qué no? Es la primera sentencia condenatoria. No te enroles porque tienes el 8 y el 10 y se empiezan a enrollar con eso. Ahora, según la pena que le corresponde en cada caso, ¿puede obtener la libertad condicional? ¿Qué vamos a responder acá? No porque recién se le revocó la libertad condicional. Perfecto. ¿Conforme a qué artículos que terminan de ver? Ah, 17. ¿Cómo? 17. Y 14. Y 14. 14. ¿Cuándo vence la pena? El año durante todo eso que cae. El 31 de enero del 33. ¿Cuándo caduca el registro? 10 años. ¿Desde cuándo? En la sentencia. ¿Desde qué sentencia? La sentencia 2. No. ¿No? Y acá ojo con esa trampa. Son 10 años desde la sentencia de condena de ejecución condicional. Son 10 años cuando yo tengo prisión efectiva desde que termina de cumplirla. Es decir, que yo, en este caso, en el caso de Andrés, el registro va a caducar el 31 de enero del 43. Porque son 10 años después de que termina de cumplirla. ¿Alguna duda con este? Y pasamos a Una vez Alexandra. que se cumpla el 31 de enero del 2043, puede llamar a residencia. En realidad, la caducidad del registro, y eso, ojo, porque eso suele ser una pregunta teórica del artículo 50 y es medio reposo porque no lo suelen dar. Vos tenés como el Registro Nacional de Reincidencia, no sé si alguna vez se nombra, tiene la obligación de informar la sentencia cuando uno se lo pide para ver si esta persona va a ser declarada reincidente, si puede obtener una nueva condena de ejecución condicional. ¿Sí? Después de que pasa este plazo, por ejemplo, de 10 años, no lo puede informar más. ¿Sí? Pero vos aparte vas a tener que ver el plazo de que esta persona puede ser declarada reincidente o no, que te lo dice el mismo Código Penal al final del 50. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una pena de 8 años. ¿Sí? Y la reincidencia no puede ser ni menor de 5 ni mayor de 10. ¿Sí? En este caso, él va a ser declarado reincidente hasta el 31 de enero. 33 y 8. 41. Hasta el 31 de enero del 41. Después de ese plazo, no vas a declarar reincidente. Y guarda eso también, tenganlo en cuenta para el práctico. Algo que por ahí yo siempre solía hacerle. Digamos, hasta 8 años ya no es residente. Después de 8. Dentro de esos 8 años, si comete un nuevo hecho, sí. ¿Sí? Tenganlo en cuenta, yo siempre les hacía hacer, qué sé yo, el tema de cuándo vence, hasta cuándo puede ser declarado reincidente y cuándo caducar el registro. Este año, si ya les pareció medio complicado si yo les agregaba hasta cuándo podía ser declarado reincidente, me iban a hablar. ¿Sí? Pero eso también sáquenlo, pero más que nada porque tienen varias fechas. Vale, pero me perdiste otra vez, ahora que estoy acá, de la segunda cuenta para sacar esta, que es el del registro. Bueno, Esa. No, acá hicimos de lo que le faltaba, de cuando era la última sentencia condenatoria, cuánto le faltaba para ver cuándo vencía la pena. Nosotros tenemos que vencer el 31 de enero del 33. A partir de ahí contamos 10 años para la caducidad del registro. ¿Sí?
quedar más tranquilo. Y así. Bien. ¿Qué pasaba con Alexander? ¿Qué te tiene que explicar el cuento? ¿No tenía ninguna sentencia anterior a Alexander? Sí. De la condena de ejecución condicional. Bien. ¿De cuándo es esa condena de ejecución condicional? 2 años. Bien, de 2 años. ¿De cuándo? Primero, septiembre, No. Del 1 de agosto del 2023. Por el delito de robo simple. Cometido el 1 de febrero del 2023 por el que nunca estuvo en prisión preventiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que hacer después acá? revocar la comisión Revocar la condicionalidad. ¿Por qué? por la comisión no de Pero si la condenaron a 2 años. de los 4 años no tiene que cometer. Una trampita que yo me hago para condenar de ejecución condicional hasta el día de hoy trabajando es, bueno, a ver, lo condenaron el 1 de agosto del 2023. ¿Hasta cuándo no puede cometer delitos? Entonces me pongo vencimiento de los 4 años. No. El 1 de agosto del 27. Entonces, quiere decir que si dentro de esta fecha comete un nuevo delito, hoy en día le vamos a revocar la condena de ejecución condicional. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Unificación. Unificación de qué? Sí, porque mientras está cumpliendo la sentencia anterior, comete un nuevo hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? 5 más 2. 5 más 2 años, que me da un total de 7 años. Es decir, que el juez acaba de decir, imponiéndole una pena única y definitiva de 7 años. ¿Sí? Bueno, entonces, Se resta la pena de prisión preventiva. muy bien, vamos a restar la prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo teníamos? 6 meses y 6 meses y 20. Muy bien. Y acá vamos a hacer lo mismo. 7 años y acá vamos a tener 6 meses y 28 días como vimos antes. ¿Sí? Y acá vamos a tener que hacer lo mismo. Este se va a quedar en 6, acá vamos a tener los 12, en realidad van a ser 11, y acá vamos a tener 30. ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener 6 años, 11 menos 6. 5, 30 menos 2, 30 menos 28. Es decir, que Alexander va a tener que agarrar y vamos a decir, en realidad acá tenemos 2 posibilidades. Como es una sola renta la que podemos hacer. Pero, que me dijeron ahora estamos, yo no tengo ningún problema. La realidad es que él está detenido hasta acá. Yo, la nueva pena de 7 años la puedo contar directamente desde acá. Nos va a dar el mismo resultado y si me lo toman como consejo, para mí si la persona tiene una condena de ejecución condicional, yo lo tomaría directamente desde acá, a los 7 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, sí, es cierto, o sea, él estuvo en prisión preventiva. Pero es lo mismo, porque el vencimiento lo voy a contar para acá. ¿Sí? Es decir, que si me toman como consejo, lo que más me conviene hacer es decir, bueno, del 1, del 11 al 25, le sumo los 7 años acá. Porque por el otro, para no andar haciendo todas esas restas y no andar complicándose a ustedes. Te va a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero va a ser mucho más fácil y mucho más simple para ustedes a la hora del examen. Entonces van a decir 1 del 11 del 25 más 7 años, ¿sí? Que nos va a dar 1 de noviembre del 32. ¿No? ¿Sí? Esa va a ser la fecha de vencimiento. Que si nosotros hacemos acá nos va a dar exactamente lo mismo. Pero
es quizás más simple para ustedes a la hora del examen. Ahora, con toda esta información, ya dijimos que tienen que revocar la condena de ejecución condicional y unificar penas. ¿Es reincidente? ¿Por qué? Porque tuvo una condena anterior, según el texto actual del artículo 50 del Código. Bien. ¿Puede ser condenado de forma condicional? No. ¿Por qué? No puede ser porque la condena. Bien. Pasan 8 años. ¿Puede obtener la libertad condicional? No porque es residente. Bien. ¿Cuándo vence la pena? El 1, el 11, el 32. ¿Sí? Porque contábamos los 7 años desde el momento en que quedó detenido. ¿Cuándo va a durar registro? El primero es el 2020. ¿Cómo? No sé. El 1, el 11, el 42. ¿Hasta cuándo puede ser declarado reincidente? Tenemos una pena de 7 años. ¿Hasta cuándo puede ser declarado reincidente? 5 años, 10. ¿No era 5 años, 10? ¿Cómo? Eso era el tiempo equivalente a la pena. O sea, Vamos a tener 7 años. 2039. Puede ser declarado reincidente hasta el 1 de noviembre del 2039. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Este era muy sencillo. Este era muy sencillo. No lo conocen. Una duda de los 5 y 10 de la residencia. ¿Cómo? Porque no es que hay un plazo para residencia de 5 años. El plazo puede ser menor de 5 años y puede ser superior a 10 años. Por ejemplo, en tiene en este caso, cuenta- como está en el medio, va el monto de la pena que vive beneficiario. Se tiene en cuenta ese plazo para Desde el vencimiento. desde el vencimiento. Por ejemplo, si él lo hubiese condenado a 2 años, yo voy a contar el 1 del 11 del 32, 5 años. Claro. El mismo Código Penal me dice que no puede ser inferior a 5. Inferior. En este caso, como lo condenan a 7 años, yo sí lo puedo contar, entonces en el 1 del 11 del 32 cuento ahí 7 años. Pero pasados desde la sentencia en busca de Ah, claro, contesta los 7 años. ¿Qué pasa con eso? Y también acá, digo, no vaya de por qué eso del 1 de noviembre del 42. Porque Porque son 10 años. registro. ¿No era el registro de residencia? La caducidad de los registros. Que son 10 años. Son 10 años. Me podría acá yo me puse cargo para la residencia el 1 de noviembre de 2039, pero no. Claro, la residencia hasta el 1 de noviembre del 2039. Bien. Pero otra cosa muy distinta es la caducidad del registro del artículo 51 del Código Penal. ¿Sí? Que eso se va a mencionar porque nos suelen preguntar. Que es hasta cuándo el Registro Nacional de Reincidencias puede informarnos sobre las condenas. ¿Estamos? ¿Cuándo vence el registro? El 1 del 11 del 42. Cuando 10 años de ley. Si no lo leyeron al artículo 51, léanlo. No solamente para la parte práctica, por si se lo preguntan, sino para la parte teórica. Porque después les preguntan la caducidad de los registros y están ahí tipo que no saben qué es. Bien, espera, re fácil. Re. No se puede tocar. Bueno, vamos con Diego, que es más fácil todavía. ¿Qué pasa con Diego? ¿Qué tengo que traer en cuenta? Sí, lo probé. ¿Quién aprobé yo? Que tiene una prueba. ¿De cuándo? ¿Una probation o una suspensión del procedimiento? Bueno. ¿De cuándo? Para el término de un año. Sí. Un año. ¿Pero cuándo? Suspensión del procedimiento a prueba por el delito de robo simple grado de tentativa del 1 del 11 del 23, cuyo cumplimiento pero el 1 del 11 del 24. Bien. Respecto de Diego, ¿qué tiene que hacer el juez al momento de dictar sentencia?
y violación penal se cumplió. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el juez al momento de dictar sentencia? Condenar solo 8. Sí, condenar solo ese. Por la tentativa. ¿Se entiende por qué? Condenamos solamente por el hecho de la tentativa de homicidio. La tentativa. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo tengo una condena, una suspensión del procedimiento a prueba y ya está cumplida, se extingue la acción penal. Es decir que no cuenta, ¿sí? De hecho, ni siquiera se informa en ese sentido. Entonces, el juez va a imponer solamente la pena por el hecho de la tentativa de homicidio, que le va a imponer 3 años. ¿Es reincidente? ¿Por qué no? Tenía una suspensión del procedimiento de prueba. Porque no tuvo condena. Estaba bien la respuesta. Es porque no tuvo condena, no tiene una sentencia condenatoria en su contra. Al cumplir la suspensión del procedimiento a prueba, en el mismo término, suspensión del procedimiento a prueba, ¿cómo lo cumplió? Listo, chavo, no existe. ¿Sí? Entonces, no va a ser declarado inocente porque no tiene una sentencia condenatoria anterior. ¿Puede ser condenado de forma condicional? ¿Por qué? Porque la escala. La escala lo permite, ¿y qué más? Porque no tiene condena firme previa. Porque no tiene la condena firme previa. Exacto. Independientemente en este caso, si bien lo permite por el mínimo, va por el tiempo que le quiera aplicar el juez. Según la pena que le corresponda, ¿puede obtener la libertad condicional? Vale, me levanto. Veníamos bien. Sí, sí. ¿Puede obtener la libertad condicional? Bien. ¿Cuándo? A los En los 8 meses. Muy bien. ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo? Ok, lo dice el punto, no me lo estoy metiendo yo ahora. Dice el punto número ¿cuándo? ¿Desde cuándo cuenta los 8 meses? 29 de enero del 2020. Este tiempo que tú vas, ¿qué hacemos? Bueno, de verdad. Vamos a contar desde el momento, lo mismo que hicimos antes con Andrés, desde el momento con Alexander, desde el momento en el que él está detenido. Ahí vamos a contar los 8 meses. Entonces tenemos 1 del 11 del 25 y ahí contamos los 8 meses. Este me queda 17. No. Sí. ¿Qué te pasó? 19. No, espérate. 7. Exacto. El 1 de julio de 2026 puede obtener la libertad condicional. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo vence la pena? Y acá tienen que ver. Y acá lo van a tener que ver. Entendiendo que lo condenan en forma efectiva. Si yo lo condeno en forma efectiva a 3 años, ¿cuándo vence la pena? 3 años después de cuándo? Exacto. Yo digo que lo voy a condenar en forma de decisión efectiva, voy a contar los 3 años desde el 1 de noviembre del 2025. Es decir, el 1 de noviembre del 2028. ¿Sí? Ahora, si yo planteo que lo voy a condenar en forma condicional, vale, así no nos vamos. Y si lo condeno en forma efectiva y la pena vence el 1 del 11 del 28, ¿cuándo caduca el registro? ¿De 2038? De fecha. 1 del 11. 1 del 11 del 38. Ahora, si yo lo condeno en forma de ejecución condicional, ¿cuándo vence la pena? A 3 años de elección de ejecución condicional. ¿Cuándo vence la pena? El 1 de noviembre del 28. El 1 de noviembre del 28. ¿Por qué? Puede que son 3 años. Bien. ¿Hasta cuándo no puede cometer delito? Hasta 4 años. ¿Hasta cuándo no puede cometer delito? Hasta el Hasta el 2029. 1 del 11 del 2029. Bien. Condenado en forma condicional.
¿Sí? ¿Alguna duda de todo esto? ¿De todo lo que vimos? Vamos a tener código penal. No. No, a ver, vamos a hacer exactamente lo mismo con el primer caso que vieron con Sorti, que se le van a transcribir, o por ejemplo, que se va a decir cuál es la escala penal aplicable. Imposible que se sepa todo. ¿Cómo que nadie se sabe el código penal? Nadie se sabe el código penal. Recomendación, estén tranquilos para el examen, ¿sí? Repasen todo el reto que estuvimos viendo hoy. Estuvieron con Jorge, estuvieron conmigo. Cualquier duda, preguntan, ¿sí? Si tienen alguna mínima duda, lo preguntan. Tengan en cuenta el tema este de las fechas para la reincidencia, ¿sí? Tengan en cuenta de que si los hechos son anteriores, los dos hechos que ustedes, o los tres hechos que van a jugar son anteriores a la reforma del Código Penal, van a aplicar el viejo 50. Y si tienen un hecho anterior y uno posterior, van a aplicar el nuevo, ¿sí? O puede ser que tengan los dos hechos posteriores a la reforma, que normalmente sea mucho más bueno y entonces no tienen ningún tipo de problema. Y tengan en cuenta lo siguiente, que con el nuevo 50, ya sea poner el ejercicio condicional como mismo ahora, o que haya cumplido su pena y que tenga por conjugada con el mismo prisión preventiva, es sentencia condenatoria y lo van a declarar inocente. ¿Sí? Viste que vos podés, por ejemplo, un caso. Acá, después decide condenarlo a 2 meses de prisión efectiva. ¿Sí? Que es el mismo tiempo más o menos que él lleva en prisión preventiva. ¿Sí? Con el viejo 50, con los hechos del viejo 50, la prisión preventiva no es pena. Sí, por más que yo tenga la sentencia condenatoria. Entonces, eso no se va a tener en cuenta para la reincidencia. Hoy en día, con el nuevo 50, es una sentencia condenatoria, no me importa cómo lo espero. Entonces, al tener una sentencia condenatoria, sí va a ser declarado reincidente. Pero con prisión efectiva no tener ninguna sentencia condenatoria todavía. En prisión preventiva no. Pero cuando yo te condeno, si yo digo, se tiene por conjurgado con el tiempo de prisión preventiva, antes no era reincidente, ahora es reincidente. Así que eso tenganlo en cuenta. Sí, igual cualquier duda la consulta. Sí, no es que no vamos a poner la obra y nadie se va a acercar a responder. ¿Sí? Igualmente te varios días, así que. No, y el martes seguramente mañana le confirmo, pero seguramente el martes a las 2 van a tener la clase. Vénganse los que llegaron más tarde con una listita de preguntas armadas para aprovechar la clase, porque el doctor Salvador ya se va a poner a desarrollar un tema, a ver si qué consultas tienen y si vienen y se quedan mirándolo. En realidad es cuánto, o sea, vos lo vas a condenar. En este caso, por ejemplo, si lo condenamos a prisión efectiva a Diego, él está detenido, privado de la libertad, el 11 de noviembre del 25. Entonces, desde ahí vas a contar los 3 años. Porque si no, tenés que hacer una doble resta. O sea, vas a tener que sacar cuánto tiempo como prisión preventiva y vas a tener que sacar de acá, de los 3 años, menos lo que tengo como prisión preventiva, cuándo vence. Le va a dar el mismo resultado. Entonces, como él estuvo ininterrumpidamente en prisión preventiva, vos vas a descontarlo desde acá, para el vencimiento de la pena. O sea, en este caso te va a dar que él va a su pena vencer el 1 del 11 del 28. ¿Sí? A partir del 1 del 11 del 28 vos vas a sacar hasta cuándo puede ser declarado reincidente y cuándo caduca el resto. ¿Sí? Y el registro era 10 años. 10 años, en el caso de la sentencia efectiva, desde que se vence la pena. Desde que se vence, desde que se cumple, desde que se prescribe la pena. Como ustedes quieran, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, hasta cuándo la persona tiene que estar cumpliendo pena. Y lo mismo, desde el vencimiento de la pena vas a sacar el tiempo de la reincidencia en el artículo 50. ¿Sí? Que no puede ser menor de 5 ni mayor de 3. En este caso, como Diego estaba condenado a 3 años, vas a contar 5 años. ¿Sí? ¿Estamos? De las primeras unidades, ¿qué pueden llegar a plantear? De las primeras. Principios constitucionales se los estudian. Escuelas, las teorías, Teoría de la pena. la teoría de las penas. Pero si le llegan a tomar algunos Algunos leen el libro, leen el espacio,
principios de cabeza. Eso estudianlo sí o sí. Sí, siempre tomo No mensajes. es práctico de querer el delito, sí hay conducta, sí hay, sí. ¿Qué más querés que estos que viste recién con Georgina? No, bueno, me parecieron por ahí. ¿Te parecieron fáciles? Lo voy a tener en cuenta. Porque yo no digo que fácil. Lo estás diciendo vos. Así hacer el enfado sin No. A ver, lo vas a tener que hacer. Pero no lo vas a hacer puntual. Vas a tener que explicar por qué llegas a esa solución. O sea, por ejemplo, si consideras que hay una legítima defensa, tenés que explicar todo el porqué de la legítima defensa. Si tenés, qué sé yo, un homicidio culposo, el porqué del homicidio culposo, cuál es la violación del deber de cuidado, cuál es la violación de la convención, todo. Tenés que explicarlo. No es que vas a ir punto por punto, pero sí desarrollar. Y cada vez que ustedes expliquen den los fundamentos del porqué. ¿Sí? No se piensa, o sea, porque tengan en cuenta que ustedes van a contestar y el docente lo que va a hacer va a ser leer la hojita, o sea, no está dentro metido de ustedes de qué pensaron en el momento en el que estaban respondiendo. ¿Sí? Justifican la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, repasen y cualquier cosa consultan. ¿Sí? En realidad es cuánto, o sea, vos lo vas a condenar. En este caso, por ejemplo, si lo condenamos a prisión efectiva a Diego, él está detenido, privado de la libertad desde el 11 de noviembre del 25. Entonces desde ahí vas a contar los 3 años. Porque si no tenés que hacer una doble recta. O sea, vas a tener que sacar cuánto tiempo como prisión preventiva y vas a tener que sacar de acá, de los 3 años, menos lo que tengo como prisión preventiva, cuándo vence. Te va a dar el mismo resultado. Entonces, como él estuvo interrumpidamente en prisión preventiva, vos vas a contarlo desde acá, para el vencimiento de la pena. O sea, en este caso te va a dar que él va a su pena vencer el 1 del 11 del 28. ¿Sí? A partir del 1 del 11 del 28 vos vas a sacar hasta cuándo puede ser declarado el incidente y cuándo caduca el proceso. ¿Sí? Y el registro era 10 años. 10 años, en el caso de la sentencia efectiva, desde que se vence la pena. Desde que se vence, desde que se cumple, desde que se prescribe la pena. Como ustedes quieran, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, hasta cuándo la persona tiene que estar cumpliendo pena. Y lo mismo, desde el vencimiento de la pena vas a sacar el tiempo de la reincidencia, del artículo 50. ¿Sí? Que no puede ser menor de 5 ni mayor de 3. En este caso, como Diego estaba condenado a 3 años, vas a contar 5 años. ¿Sí? ¿Estamos? En las primeras unidades, ¿qué pueden llegar a plantear? Principios constitucionales se los estudian. Escuelas, las teorías, Teoría de la pena. la teoría de la pena. Pero si le llegan a tomar Algunos leen el movimiento, leen el espacio. Lo más claro que vimos. No sé, pero los principios de cabeza. Eso estudianlo sí o sí. Sí, siempre tomo No es mensajes. práctico de querer el delito, sí hay conducta, sí hay, sí. ¿Qué más querés que estos que viste recién con Georgina? No, bueno, me parecieron por ahí. ¿Te parecieron fáciles? Lo voy a tener en cuenta. Porque yo no digo que es fácil. Lo estás diciendo vos. Así hacer el enfado sin No. A ver, lo vas a tener que hacer. Pero no lo vas a hacer puntual. Vas a tener que explicar por qué llegas a esa solución. O sea, por ejemplo, si consideras que hay una legítima defensa, tenés que explicar todo el porqué de la legítima defensa. Si tenés, qué sé yo, un homicidio culposo, el porqué del homicidio culposo, cuál es la violación del deber de cuidado, cuál es la violación de la convención, todo. Tenés que explicarlo. No es que vas a ir punto por punto, pero sí desarrollarlo. Y cada vez que ustedes expliquen den los fundamentos del porqué. ¿Sí? No se piensa, o sea, porque tengan en cuenta que ustedes van a contestar y el docente lo que va a hacer va a ser leer la hojita, o sea, no está dentro metido de ustedes de qué pensaron en el momento en el que estaban respondiendo. ¿Sí? Justifican la respuesta. ¿Alguna duda?